Uno de nuestros primeros invitados será un amigo personal, el doctor Domingo Ferrari, ex fiscal de Lomas de Zamora, quien se abocará al análisis de la ley 15.232 de la provincia de Buenos Aires, Ley de Derecho de las Víctimas. Mucho gusto. Hoy nos toca hablar de la nueva Ley de Víctimas, Ley 15.232 de la provincia de Buenos Aires. Esta ley asegura y garantiza a las personas humanas y o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos ilícitos. Así lo dispone en su artículo primero. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación por los ofensores, celeridad y todos los demás derechos que fuesen o están consagrados en la Constitución Nacional. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Dice en su artículo 2. Reconocer y garantizar los derechos de la víctima de delitos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad y acceso a la justicia. Bueno, también en concordancia con tratados internacionales de derechos humanos, va a reconocer a aquellas entidades que de alguna forma, o ONG, que justamente tratan sobre estos temas o están justamente trabajando ante la lesión de este tipo de derechos. Hay otra cosa interesante que dice que establece y promueve políticas públicas tendientes a garantizar a la víctima en el ejercicio de sus derechos y trata de evitar la revictimación y asegurar el acompañamiento efectivo durante el proceso. El objetivo es que la víctima no se halle desamparada. Si bien el Código de la Provincia de Buenos Aires, hasta no hace poco, la Ley 11.922, tiene en su artículo, sobre todo el artículo 8, en los derechos de la víctima, cosa que esta ley también reproduce, pero acá es como que se amplía el derecho de la víctima. Por ejemplo, vamos a ver que en principio va a haber una víctima directa, que es el sujeto que sufre, o titular del bien jurídico, afectado por el delito, y la víctima indirecta, que es el grupo familiar. La ley le dice por consanguinidad hasta el tercer grado, o afinidad, por matrimonio, unión convivencial y cualquier otro vínculo efectivo cuando haya convivencia, tutores, guardadores o representantes legales. En el caso de las víctimas colectivas o difusas, se refiere a las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas. Respecto de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social. También hace mención esta norma legal al caso, como ya habíamos apuntado, a la violación de los derechos humanos, violación de géneros y o femicidios y delitos conexos a la explotación de la trata de personas. ¿Cuáles son, digamos, los principios que rigen a esta ley? Bueno, el artículo 5 habla de celeridad, que se refiere principalmente a toda asistencia, contención, protección, forma de intervención en relación a las víctimas, que debe ser efectuado en el menor tiempo posible. Luego te habla de un abordaje integral, que se debe abordar con una perspectiva
acorde a las circunstancias de la persona víctima del delito en atención a la pertenencia o grupos vulnerables o vulnerados, por la edad, por la condición, por el nivel social, el nivel educativo, con el fin de evitar una revictimación. Gratuidad. Tendrá derecho gratuitamente al patrocinio jurídico. Esto tiene mucha importancia, dado que hasta no hace poco la víctima no era un sujeto dentro de este código, pero con la ley 11.922 se le dio acceso. Pero esto amplía sus derechos. Y tendrá también derecho, y acá en concordancia con lo que estoy diciendo, tendrá derecho en el proceso a los derechos y facultades que surgen de la presente ley, dice, las que deberán ser subsumidas dentro de los derechos y facultades. Bueno, estos derechos, que dice que no son taxativos, complementan el artículo 83 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá hace una repetición, ¿no?, de lo que este artículo dice. Por ejemplo, recibir un trato digno y respetuoso, mínimas molestias, prestar declaración en su domicilio o dependencia especial en aquellos casos que se soliciten o existan circunstancias que así lo justifiquen. Requerir medidas de protección para su seguridad, familiares y o testigos, ser asistido en forma especializada, ser acompañado por un equipo interdisciplinario. Claro, esto es para propender a su recuperación psíquica, física y social durante el tiempo que indiquen los profesionales que intervengan, ¿no?, los profesionales de la materia. Ser escuchado en cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, o que dispongan o dejen sin efectos medidas de coerción o libertades de imputado durante el proceso. También va a hablar que debe sufragársele los gastos que demande el ejercicio de sus derechos cuando por la gravedad de dichos hechos así sea necesario. Bueno, estos son los derechos que por supuesto también están enumerados en el Código. Derecho a que se reciba inmediatamente su denuncia, derecho a que se respete su intimidad, derecho a examinar documentos y actuaciones, derecho a recibir información sobre el estado del proceso, derecho a aportar información y pruebas de la investigación, derecho al pronto reintegro de los bienes sustraídos, y en aquellos delitos contra la propiedad, pericias y demás diligencias deben realizarse con la mayor celeridad posible. También el derecho a que se soliciten medidas de coerción o cautelares para impedir que se continúe con la ejecución del delito. Y también marca el derecho a constituirse como particular no edificado, pero siempre dentro de los términos establecidos por el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. También el derecho es que se revise la desestimación o el archivo de las actuaciones, es decir, el derecho de revisión, que ya en la ley 11.922 lo trae, de que la víctima, notificado del archivo o desestimación de la IPP, pide su revisión ante el fiscal general. También habla del derecho de la suspensión a juicio, a una audiencia, obviamente. La víctima debe ser convocada a manifestar su opinión. Y que el juez, obviamente, quien tenga su cargo, exprese ante él o manifieste cuál es su consideración. Dice que siempre debe ser notificado y también, aunque no concurra, debe ser notificado igualmente de la resolución que se adopte.
También habla de la sentencia condenatoria, que debe ser notificada ante la decisión que implique la libertad de cualquiera sea la modalidad solicitada por personas imputadas durante la ejecución de la pena. También a solicitar medidas de protección, derechos y garantías en la ejecución de la pena. Todo el tiempo la ley hace mención a que debe ser informada y expresar su opinión. Bueno, en el segundo bloque vamos a continuar con respecto a cómo se desarrollan estos derechos de la víctima.